Privilegiando el desarrollo productivo de las comunidades rurales, el gobierno de Paraguay ha logrado disminuir la pobreza extrema o pobreza alimentaria en el país. Una de las medidas de la Secretaría de Agricultura para aumentar la productividad de las plantas de café es la renovación de los cafetales. Investigadores de la Universidad de Tokio lograron controlar la floración del arroz manipulando sus genes. A pesar de su importancia, este desarrollo solo quedará en el laboratorio. En Tlaxcala, en los tecnomóviles, técnicos especializados recorren el estado dando capacitación a los productores agropecuarios y ayudándolos en la resolución de problemas específicos. En septiembre se inaugurará en Taiwán un rascacielos que promete ayudar al medio ambiente y a la sostenibilidad con más de 23,000 árboles distribuidos en sus amplios balcones. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Gracias al diseño de un programa de asistencia integral que privilegia el desarrollo productivo de las comunidades rurales, el gobierno de Paraguay ha logrado disminuir la pobreza extrema o pobreza alimentaria en su país, una condición que sufren alrededor de 600,000 paraguayos. La asistencia técnica, la capacitación, la mecanización, la enseñanza y los créditos al sector rural son una parte importante para la erradicación de la pobreza extrema en el sector rural paraguayo. Así lo detalló el ministro de Planificación de la Secretaría Técnica de Paraguay, José Molinas Vega, quien explicó que en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 se considera la reducción de la pobreza como un eje central. Si miramos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya medida oficial es la línea de pobreza medida del Banco Mundial de $1.25 del 2005 por persona por día, vemos que Paraguay redujo de la pobreza extrema desde 1997, cuando se empezó a medir, al 2014 en 76%. La pobreza extrema, que le afecta al 10% de la población, significa que no pueden comprar los alimentos requeridos para una buena nutrición, que tienen una situación de hambre relativo. Y esto es un contrasentido en un país de 6 millones de habitantes que produce alimentos para 60 millones de habitantes. Pero fue en el periodo del 2011 al 2014 cuando, al implementarse el programa Sembrando Oportunidades, la reducción de la pobreza extrema registró un notable avance del 45% en solo 3 años. El objetivo central de este programa es bajar del 10% de pobreza extrema a 3% en los próximos años, sobre todo en las áreas rurales, ya que éstas concentran el 75% de la población que la padece. Y este programa, Sembrando Oportunidades, construye políticas públicas en base a 7 líneas de acción que se retroalimentan unas a otras. La primera es una estrategia de identificación de la población pobre y vulnerable con precisión. Queremos saber quiénes son los pobres extremos, con nombre y apellido, dónde viven, cómo viven. El primer paso fue la identificación de los afectados para así asistirles de manera dirigida, dándole más a quien necesita más. El segundo paso es otorgarles servicios sociales de salud, educación, mejoramiento de vivienda, agua, drenaje y a 150,000 adultos mayores otorgarles una pensión alimentaria especial. El tercer paso es la promoción productiva para generar riqueza a través del impulso a los proyectos productivos en el campo, con mecanización y asistencia técnica. Sabemos que para que salgan sostenidamente de la pobreza, además del acceso a servicios sociales de calidad, se necesita generación de ingresos. Básicamente es el ingreso laboral el que explica en 3/4 parte la salida sostenible de la reducción de pobreza. Y eso en el área rural implica incorporación de tecnología a través de asistencia técnica. Se le está, de las 200,000 familias en la agricultura familiar, se le está brindando asistencia técnica hoy a cerca de 100,000. El cuarto elemento es organizar los servicios y la asistencia con enfoque territorial, para dar un trabajo conjunto entre los 3 niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal. El quinto punto es un acompañamiento familiar integral, el cual se distingue por la capacitación de los extensionistas tanto en lo familiar, social y productivo. La sexta parte de este programa es la búsqueda de la participación activa de todos los involucrados, gobierno, sociedad, escuelas y empresas.
El último punto es la implementación de sistemas de medición modernos para conocer en tiempo real los avances de estas políticas y localizar y corregir los errores de manera oportuna. La Zagarpa impulsa la renovación de cafetales y el mejoramiento de la infraestructura en los cultivos de café. Para ello, cuenta con diversos programas e incentivos que pone al alcance de los cafeticultores del país. Una de las medidas de la Secretaría de Agricultura para aumentar la productividad de las plantas de café es la renovación de los cafetales. Las plantas viejas o atacadas por enfermedades deben renovarse para recuperar la capacidad de producción de fruto. Estas acciones forman parte de la estrategia para combatir el problema de la roya en el país. Así lo explicó el encargado del sitio experimental Cotaxtla en Teocelo, Veracruz, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Rosalío López Morgado. Entonces, una de las medidas inmediatas es producir planta para el próximo ciclo estar ya estableciendo o renovando estos cafetales de más de 25, 30, 40 años. Hay cafetales en México de más de 60 años que ya no importa lo susceptible del café, de la variedad, sino la edad del cafeto. El experto señala que lo más conveniente es la renovación de las plantas y, de ser posible, con variedades resistentes a la plaga, como la oro azteca desarrollada por el INIFAP, mediante el que productores pueden acceder a los apoyos federales. A través de estos componentes se otorgan recursos para infraestructura, servicios, equipamiento e insumos para la construcción de semilleros y viveros comunitarios, así como para adquisición de plantas tolerantes a plagas y enfermedades, aplicación de insumos y acompañamiento técnico. El programa está dirigido a productores que tengan bajos rendimientos y que necesiten renovar o repoblar sus plantaciones. Pueden participar agricultores de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Colima, Tabasco y el Estado de México. Después de la fotosíntesis, controlar la floración es de la mayor importancia y no solo en el arroz, en cualquier planta. Sin embargo, este logro obtenido por investigadores japoneses se quedará solo en el laboratorio por el momento. Para la mitad de la población mundial, el arroz es uno de sus alimentos básicos. La planta del arroz depende en extremo de las condiciones del entorno. Su desarrollo, floración y rendimiento se ven muy afectados primero por la cantidad de horas de sol y después por la humedad, el viento y la temperatura. Recientemente, un equipo de la Universidad de Tokio, encabezado por uno de los mayores expertos en genética del arroz, Takeshi Izawa, logró controlar la floración de este grano. Tras manipular los genes que intervienen en la formación de las flores y por tanto del fruto, obtuvieron una variedad que no florecía. Pero, al aplicarle un aerosol usado como fungicida, las flores aparecían entre 40 y 45 días después. La importancia de esto radica en que, controlando la floración, se puede encontrar el mejor momento para la cosecha para cada variedad en zonas de cultivo sin importar las condiciones climáticas locales y mejorando el rendimiento o la calidad de la cosecha. El principal inconveniente que presenta este logro científico es la manipulación genética, ya que se puede investigar con arroz transgénico, pero no se cultiva. A pesar de su potencial, los experimentos con transgénicos no salen de los laboratorios. Sin embargo, Izawa afirma que buscará desarrollar el mismo sistema usando maíz. El arroz y el maíz tienen mecanismos moleculares similares de regulación temporal de la floración. Está convencido de que, utilizando la técnica de edición genómica CRISPR y las tecnologías de autoclonación, no tendrán que usar genes exógenos de bacterias y animales para que, algún día, los agricultores puedan elegir cuándo cosechar su arroz.
2 nuevas variedades de papaya maradol nutracéuticas desarrolladas en Yucatán buscan llegar a mercados internacionales. Y en Jalisco, científicas crearon una barra alimenticia de leche que no requiere de la cadena de frío para su conservación. La información completa la tiene Salvador Leal en Agrotecnología. En el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, desarrollaron 2 nuevos tipos de papaya a las que nombraron Cantput y Chacput. Una es amarilla, la otra roja, y cuentan con nutrientes que ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes y el síndrome metabólico. Estas papayas tipo maradol fueron desarrolladas mediante un protocolo de micropropagación y cuentan con propiedades nutracéuticas, es decir, su consumo constante puede prevenir enfermedades. Su contenido de licopeno y betacarotenos las hacen interesantes desde el punto de vista nutricional y comercial para el mercado de exportación. Y aunque el proyecto del CICI se desarrolló a nivel experimental con alrededor de 10.000 plantas por cada variedad, una alianza con la empresa Snova Agro ya evalúa el potencial agronómico de Cantput y Chacput, con el fin de ampliar una base tecnológica para producirla a mayor escala y buscar mercados de exportación. Y en Jalisco, también en búsqueda de una mejor alimentación, 2 científicas del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco crearon una barra nutritiva hecha a base de leche fluida, un ingrediente que se utiliza normalmente seco. El objetivo principal fue desarrollar un producto a partir de leche fluida, nutricionalmente balanceado y que no necesitara refrigeración para su conservación. Las desarrolladoras señalan que, a diferencia de otros snacks, esta barra es considerada un suplemento por su contenido en proteínas, grasas y carbohidratos equilibrados. Además, algunos ingredientes como avena, amaranto, fibras, chipotle, azúcar, sal y agua. Tras 9 años de investigación y desarrollo, este producto alcanzó su patente en 2015. El sabor chipotle es el original, aunque la variedad es en el gusto, ya que también hay sabor cacahuate, pimiento, chocolate, cajeta y fresa, entre muchos más. La porción es de 40 gramos con 196 kilocalorías. Este desarrollo espera llamar la atención de la industria láctea o de algún interesado en aportar a esta cadena de producción. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal, les espero la próxima. Desde 2012, el estado de Tlaxcala cuenta con los llamados tecnomóviles, en los que técnicos especializados recorren el estado dando capacitación a los productores agropecuarios y ayudándolos en la resolución de problemas específicos. Este es un viaje por el estado de Tlaxcala. Por hoy es más bien un viaje corto. Solo 3 paradas a bordo del Tecnomóvil. Se trata de 9 unidades que recorren los 60 municipios del estado para capacitar y dar asistencia técnica a productores agropecuarios. La primera parada es en Tetlatlauca. El Tecnomóvil de bovinos es responsabilidad de Adrián Matlalcuatzi, quien da capacitación en temas como mejoramiento genético, inseminación artificial y sincronización de calores. También identifica problemáticas como que los productores no obtenían leche todo el año. Son cosas que modificamos. Finalmente ellos siempre hacen ordeño, pero ahora les explicamos cuál va primero, cuál después y qué diferencias. Les explicamos también que hay que enjuagar su máquina de ordeño entre vaca y vaca. Los ganaderos aprenden a realizar por sí mismos técnicas como inseminación artificial. Uno de ellos, Gerardo Linares, comparte su experiencia. Hemos bajado muchísimo los costos, ya que en inseminación artificial tan solo hemos bajado un 60% en los gastos que llevábamos. Pero aún de bajando el 60% de gastos, estamos teniendo mejor calidad genética. Coajomulco es la siguiente parada. Ricardo Gómez Mercado es el responsable del Tecnomóvil Ovinos. Ultrasonidos, exámenes y manejo integral de corderos y hembras son algunos de los servicios que brinda, trabajo que realiza desde hace ya 2 años en este municipio. Se fue capacitando a las personas para que pudieran realizar ellas las prácticas de manejo rutinarias, que son las que deben de dominar. Esto consiste básicamente en hacer cambios en notificación, programar empadres. También capacitan en prácticas sanitarias y nutrimentales, tal como lo detalla Lorena Pérez, criadora de ovejas en este lugar. Nosotros aprendimos de todo, desde evaluar sementales, que necesitamos hacer diagnósticos de gestación,
de parásitos, aprendimos a separar por edades, a hacer empadres controlados, a vacunar. La última parada es en Terrenate. El encargado de suelos y agua, José Manuel Morales, cuenta que entre las problemáticas destaca que el 90% de los suelos tlaxcaltecas están erosionados. Esta unidad mide datos como pH, materia orgánica y nutrientes del suelo, lo que permite mejorar la calidad del suelo. El análisis de suelo es de gran importancia para los productores, ya sean pequeños o grandes productores, básicamente porque ellos no saben el contenido nutrimental que tienen los suelos ni las características físico-químicas que cada suelo presenta. Los resultados permiten bajar costos, aumentar la productividad y conocer la cantidad que debe usarse de fertilizante. Adriana Romero explica lo que está aprendiendo. El nivel nutricional de la tierra, ¿sí? En qué nutrientes está deficiente la tierra para nutrirla y aumentar el rendimiento en cuanto a las cosechas, ¿sí? Y identificar qué tipo de suelo tenemos. El viaje termina por hoy, pero los tecnomóviles continuarán gracias a los 3.500.000 pesos que invirtió la Secretaría de Fomento Agropecuario de Tlaxcala para atender a 1.230 productores en el estado. En la última década, la industria de suplementos alimenticios ha experimentado crecimientos anuales de hasta 70% a nivel mundial, generando ingresos de alrededor de 4.5 billones de dólares al año. México es el segundo mercado a nivel mundial de esta industria y su valor ronda los 895 millones de dólares al año. Los nutrimentos son los elementos que el organismo necesita para poder realizar sus actividades diarias, y estos se obtienen de los alimentos que consumimos. Sin embargo, los métodos de producción intensiva y el uso de químicos pueden afectar la cantidad de nutrientes que deben contener los alimentos, por lo que en algunas ocasiones es necesario suplir con otros productos los nutrimentos que le hacen falta al organismo para estar sano. Así lo explicó la médico nutrióloga y vocera de los laboratorios Yosnut, María Victoria Fernández Ochando. Todos los alimentos por sí ya tienen micronutrientes. Aquí hablamos de vitaminas, de minerales, oligoelementos, ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, todo esto está en los alimentos de forma natural. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy los suelos se habla que están empobreciéndose en minerales, por ejemplo, como el selenio. Después hay sobre cultivo. Se hacen varias cosechas al año, hacemos invernaderos, hacemos cosechas. Aquí no sé cómo funciona tanto la estacionalidad como en mi país, pero estamos consiguiendo alimentos de otros países, de otras estaciones, el aire es diferente, los riegos son diferentes. Entonces, la densidad nutricional de los alimentos no siempre es la esperada. No un tomate de hoy a lo mejor no tiene la densidad nutricional que viene en las tablas de los libros, ¿no? Por así decirlo. Los nutrientes o nutrimentos se dividen en macros, como los carbohidratos, grasas y proteínas, y micros, los cuales pueden ser orgánicos, como las vitaminas, o inorgánicos, tales como minerales como el sodio, el hierro y el potasio. Estos últimos no pueden ser sintetizados por el ser humano y se adquieren principalmente de las plantas. Pero también el estilo de vida, la poca disponibilidad de algunos alimentos y las costumbres son otras de las causas por las que no se adquieren correctamente estos micronutrimentos. Siempre recomendamos que lo primero sean los alimentos, porque como médicos pensamos que el hacer unas pautas de higiene de vida en general, hablamos de alimentación, también hablamos de sueño, hablamos de ejercicio físico, hablamos de horarios regulares de las comidas. Entonces, esto siempre tiene que ser la base de la salud, pero sí que durante tandas y de forma individual, la mayor parte de la población en un momento u otro de su vida necesita una suplementación ya con estos suplementos nutricionales que vienen en formato cápsulas, etc. Sin embargo, antes de acudir a estos productos, la primera recomendación de los especialistas es tratar de alimentarse sanamente, ya que, como explicó la profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, María del Carmen Servín Robles, hay grupos específicos que podrían necesitar de estos suplementos, como los deportistas de alto rendimiento, las mujeres embarazadas, en lactancia, en la etapa de la menopausia, los ancianos o las personas que sufren de anemia. Por ello, reiteró la investigadora, la principal recomendación es la valoración de un médico, que si lo cree necesario enviará al paciente con un nutriólogo, el cual es el único que puede prescribir los suplementos alimenticios y nutrimentos.
El pulque es una bebida mexicana con gran historia. Aunque su origen es desconocido, se sabe que data por lo menos desde el año 200 después de Cristo y que los mexicas lo consumían como parte de algunas ceremonias religiosas. Hoy en día, la principal zona de consumo y producción es el altiplano hidalguense. Sin embargo, el pulque es valioso por otras razones, además de por su importancia cultural, ya que tiene una gran variedad de beneficios para la salud, siempre y cuando, por supuesto, se consuma con moderación. El pulque puede ser considerado un complemento alimenticio, pues aporta vitamina B, lo que lo hace una bebida energetizante y vigorizante. Además, contiene probióticos y proteínas, por lo que se le considera un alimento funcional, es decir, un alimento que se utiliza como constructor del cuerpo. También es lo que se denomina como alimento vivo, pues no es necesario someterlo a ningún proceso químico durante su extracción ni producción. Además de tener en cuenta que se debe de beber con moderación, también es importante saber que el periodo de consumo del pulque no debe superar las 36 horas, pues después de ese tiempo se convierte en vinagre que lesiona el estómago. Y eso es todo por hoy en AgroSalud. Hace 20 años en Chiapas, el experto en bambú Jormilson Cruz inició la plantación más grande del mundo de la especie Guadua agustifolia. Este investigador, silvicultor y empresario asegura que el cultivo de bambú tiene un alto potencial en México. El bambú es mucho más que una planta ornamental, mucho más que el alimento de osos panda. Es un negocio y un mercado potencial para México. Abarca la industria, la construcción, el transporte, la energía, el medio ambiente. En el Oriente, por ejemplo, realiza negocios de hasta $16,000 millones al año. Transacciones que, asegura el ingeniero agrónomo Jormilson Cruz, pueden ser sustentables y masivos. Masividad es que hagamos proyectos muy grandes donde la gente esté trabajando todos los días, todos los años y hayan fábricas y plantaciones produciendo. Durante más de 20 años, Jormilson Cruz ha trabajado como investigador, silvicultor y empresario del bambú, a partir de lo que explica que existen 1,200 especies de bambú, una distinta para cada objetivo. Por ejemplo, señala, se pueden obtener maderas duras como la teca o la caoba, rubro en el que México es deficitario, pero la producción de madera es solo el inicio. Pero podemos seguir avanzando y producimos pellets, biocombustible. En este país se está hablando de energías limpias, energías biorrenovables, y lastimosamente solo se está hablando de energía fotovoltaica, la del sol, y energía eólica. Pero si eso se analiza, no es tan sustentable como podría ser la energía que se obtuviera a través de biomasa de bambú. Entre otras aportaciones al ambiente, esta planta atrapa dióxido de carbono, controla la erosión de los suelos y regula los ríos. Para crear la fábrica de pellets y 3,000 hectáreas de bambú, se necesitarían $14 millones. Con 30 millones, se podría desarrollar una fábrica de bioetanol y con 440, una planta de electricidad. Y podríamos llegar también a tener una fábrica de producción de celulosa y papel de fibra larga, y la fibra larga la puede dar el bambú en solo 3 años, mientras los pinos, que son los que producen fibra larga, se demoran 60 años. Si se construyeran viviendas de manera masiva, se tendría un ahorro de hasta 40% en relación al concreto. México, en opinión de Jormilson Cruz, tiene un enorme potencial para este cultivo, por su clima, suelo y capacidad técnica. Afirma que para que México logre establecer una industria, será indispensable la participación de los distintos actores del sector. Un arquitecto belga promueve el aspecto ecológico en su disciplina, por lo que ahora construye torres de departamentos que incluyen un bosque para contrarrestar las emisiones de CO2. En la capital de Taiwán, Taipei, se construye la torre Tao Su Jinyuan, también conocida como Agora Garden. Se trata de un nuevo rascacielos con un diseño en forma de doble hélice que promete ayudar al medio ambiente y la sostenibilidad. Para septiembre del 2017, cuando el edificio esté terminado, la torre contará con más de 23,000 árboles distribuidos en sus amplios balcones. Gracias a este bosque forestal urbano,
el edificio podrá absorber hasta 130 toneladas de emisiones del CO2 al año. Según explicó el arquitecto belga Vincent Callebaut, su diseño está inspirado en la estructura del cuerpo de un esquiador. El núcleo central de la torre es el cuerpo humano. La estructura reticular de 5 metros a partir de la planta 21 son los brazos y los megacolumnas a los lados son los bastones de esquiar. En su construcción se utilizan materiales reciclados o fáciles de reciclar y a la pretensión ecológica del edificio se unen un sistema estructural suspendido y uno de vigas por cada 2 pisos que transfieren todo el peso desde los brazos, bastones del esquí, al cuerpo, núcleo central y luego hacia abajo, a la fundación. El resultado es un diseño estructural único que combina mecánica y estética. Esta torre enfatiza los preceptos de la arquibiotecnología, una combinación de arquitectura, biotecnología y tecnologías de la información y la comunicación creada por el propio Callebaut. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.